no hay como cabeza ni pie en las cosas que este gobierno hace. Y yo no tengo ninguna esperanza con los cambios. Digo, reitero, no quiero sonar contradictorio. Los cambios gubernamentales son buenos porque se refresca ahora. En lo particular, analizando las matrices de la política pública del gobierno, entiendo que no va a haber ningún resultado positivo porque no tienen ningún plan ellos definido. Vemos que es el mismo sello. Hay mucha democracia, mucha participación, pero en la ejecución de política pública es un desastre. Usted no puede buscar una obra en esos gobiernos que usted recuerde. No la hay, o sea, no hay una presa, no hay una gran carretera, porque ese es el estilo que ellos tienen. Y cuando veo las encuestas que dan a Omar Fernández marcando muy positivo, y veo que su padre, el presidente de nuestro partido, también está positivo, cuando sumamos los nuestros, derrotamos a cualquiera de cualquier partido. Damos inicio a la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde. Qué placer tener la oportunidad de reencontrarnos con el ingeniero César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, para tratar algunos temas, conocer su punto de vista de la agenda política y de la situación que atraviesa el país. Distinguido César. Bueno, feliz y contento de estar una vez más aquí en el tribunal con ustedes, como siempre. Agradecido de Dios que iniciamos una nueva semana con muchas esperanzas y expectativas para toda la República Dominicana. Bueno, expectativas entiende que fueron satisfechas con los cambios que se han producido hasta el momento en el gobierno. Ellos lo han calificado como una revolución. Como sí, evidentemente, como se dice en el argot popular, el presidente remenió la mata. Y a todos los gobiernos eso le conviene. Eso, el que diga lo contrario está totalmente equivocado. Es refrescar, cambiar, movilizar. Le da la esperanza al pueblo de cambios. Ahora, desde el punto de vista nuestro, en los sectores donde son los más significativos, que educación e infraestructura, yo pienso que el problema no es el gerente que pongan, el ministro, vamos a decir así, o la ministra, en el caso de que fuese una mujer. Yo pienso que es una falta de planificación, porque si usted se va al Ministerio de Obras Públicas, ¿cuál fue la política pública que el gobierno trajo en el 2020? O sea, ¿cuáles fueron los grandes proyectos? ¿Cuál es el plan que tienen de mantenimiento de vías o de infraestructura como puentes, entre otros? O sea, si hay un plan bien pensado, si hay un plan que se diseñe y se pone en marcha, no importa el gerente que esté, se supone que debe funcionar. Y si usted ahora, con el nuevo ministro, que es una persona de mucha experiencia en el área, pues ya fue ministro una vez, aunque con tiempos muy diferentes, ni siquiera estaba la ley 34006 en esa época, ni en los niveles de desarrollo de infraestructura que tenemos hoy día. Pero debemos de confiar en que primero es una persona honestamente probada y es un profesional capaz. Ahora, ¿qué va a encontrar ahí? Dirá la verdad el ministro de lo que encuentre. O sea, proyectos como la autopista Duarte, que se llevaron de 1.500 millones de pesos a 22.000 millones de pesos sin ninguna explicación. Una RD vial, un fideicomiso que se supone que es para el mantenimiento de las autopistas y carreteras del país, que está comprometido por los próximos 40 años. O sea, ¿qué es lo que va a encontrar este ministro y qué podrá hacer? Entonces, y si nos vamos al área de educación, peor todavía. Seguimos, increíblemente, señores, luego que algo que era superado, la construcción de aulas. En el gobierno del presidente Danilo Medina se ejecutó de manera eficiente este plan. Volvimos a tener déficit de 6, 7 mil aulas por año. No terminamos de planificarlo. El mismo problema con los libros. Es decir, una lucha permanente con los maestros. Pareciera que educación, en vez de haber avanzado al siglo XXI, retrocedió un par de siglos. Entonces, ahí reiteramos nuestra posición. No es un problema del gerente, del ministro, es un problema de la visión del gobierno del PRM sobre los temas más importantes del país. Pero si vamos a salud, aunque no hubo cambios en salud, tenemos lo mismo. En construcción de hospitales sigue pasando lo que pasaba antes que se denunciaba. Se construyen los hospitales, pero entonces le faltan los equipamientos, le faltan
el personal o se construye el hospital y en poco tiempo ya el hospital está inservible. Es decir, que lo que veo, amigos televidentes y ustedes distinguidos compañeros, que el sello que tiene el gobierno del PRM es el mismo sello del equipo político que gobernó cuando era el PRD. Si buscamos los gobiernos del PRD, 78 al 86, don Antonio Guzmán y Jorge Blanco, y luego el gobierno de Hipólito, vemos que es el mismo sello. Hay mucha democracia, mucha participación, pero en la ejecución de política pública es un desastre. Usted no puede buscar una obra en esos gobiernos que usted recuerde. No la hay, o sea, no hay una presa, no hay una gran carretera, porque ese es el estilo que ellos tienen. Y fíjate que, por ejemplo, como yo resalto siempre, cuando usted llega, si usted no tiene un plan perfecto, no lo tiene. Ahora, si usted encontró algo del gobierno anterior que usted entiende que es lo que es correcto seguirlo, como debe ser, sígalo. Pero ellos llegaron y encontraron la línea 12 del metro de Santo Domingo. Apenas 7.3 kilómetros. La encontraron diseñada, contratada y con los recursos. No la iniciaron de inmediato porque el primer año era pandemia. Eso lo compramos, como se diría. Pero cuando lo inician, es un proyecto que se podía hacer perfectamente en 2 años y medio. El presidente Leonel Fernández en 8 años construyó 29 kilómetros de línea de metro. Y esos 29 kilómetros de línea de metro, al día de hoy, en nuestro país han transportado más de 1 millón de millones de dominicanos. Suena hasta extraño. Es 1 billón de dominicanos que se han transportado en esas 2 líneas desde que se puso en funcionamiento en el año 2009, finales del 8, principios del 9. Entonces, este gobierno demuestra la ineficiencia cuando encuentra un proyecto contratado y ya ha gastado mucho más del presupuesto que tienen establecido y todavía ni se ve sombra de que esa obra se va a terminar. Pero usted se va a la circunvalación de Baní, por ejemplo, una obra que la encontraron prácticamente lista dejada en el gobierno anterior. Anuncian varias veces, en el 2022, en el 2023, en el 2024, que la obra va a ser entregada a la población, el propio presidente de la República en la sala de Asamblea Nacional. Y entonces, en julio del 2024, de repente el Ministerio de Obras Públicas dice, no, ahora hay que hacer un presupuesto nuevo, una licitación nueva, porque nos hemos dado cuenta que le faltan obras al proyecto, o sea, que los puentes no están contemplados en el contrato. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo usted le tomó casi 4 años darse cuenta de eso? O sea, usted es ingeniero, usted llegó, déjame ver el proyecto, déjame reunirme con los contratistas y si faltase algo, ese es el momento al inicio, no después que usted le ofreció la obra. O sea, usted se da cuenta que no hay como cabeza ni pie en las cosas que este gobierno hace. Y yo no tengo ninguna esperanza con los cambios. Digo, reitero, no quiero sonar contradictorio. Los cambios gubernamentales son buenos porque se refresca ahora. En lo particular, analizando las matrices de la política pública del gobierno, entiendo que no va a haber ningún resultado positivo porque no tienen ningún plan ellos definido para hacer ejecutorias y mucho menos para lidiar con la gran brecha económica que tenemos este año, con un déficit de prácticamente 350 mil millones de pesos del presupuesto. Si te vas a lo que es entender la economía y la dinámica de un país, el año pasado, los países avanzan en la medida que inviertes, es decir, el gasto de capital es vital para que la economía se dinamice. Imagínense si este gobierno está tan perdido en lo básico de desarrollar un gobierno que es la economía, que el año pasado, de 200 mil millones de pesos que tenían para invertir en gasto de capital, solamente invirtieron 170 mil. Primero, el gasto era ínfimo, era 15 pesos invirtiéndose en capital por cada 100 pesos que se gastaba. Lo otro eran gastos de nómina y pago de deuda. Entonces, lo poco que tienen para gastar ni siquiera lo invierten completamente. O sea, la dinámica es compleja, pero evidentemente y lamentablemente tenemos que esperar 3 años para cambiar esta opción de poder ahora mismo. César, la semana pasada justamente el partido Refuerzo del Pueblo pues sostuvo una reunión en la Junta Central Electoral para presentarle la nueva cédula. ¿Cuáles observaciones se hicieron y cuál pudiera entenderse que ha sido la valoración a posterior a esa reunión? ¿Sabes que muy interesante esa visita y
y reiteramos nuestro agradecimiento como partido que tuvieron la gentileza los magistrados de asistir a dar las explicaciones sobre la nueva cédula. Pero en esa misma reunión el presidente Leonel Fernández hizo varias observaciones, no solamente a este proceso venidero del cambio de cédula, haciendo observaciones puntuales de que deben de ser transparentes en cómo se va a hacer esa licitación, quiénes van a ofertar, cuáles son esas garantías, porque estamos hablando del padrón electoral de nuestro país. Y si va y Dios no lo quiere, pasa como el Intran, que el contratista del gobierno nos estaba espiando en nuestra casa sin saberlo y con permiso del gobierno, entonces imagínate usted si pudiese pasar algo similar con el padrón de la cédula. ¿Cómo se podría manipular una elección? Evidentemente desde afuera. O sea, entonces se hicieron observaciones puntuales a ese proceso. No estamos ni a favor ni en contra, estamos a la espera de que ese proceso de licitación sea el justo, sea el correcto, tenga los correctivos necesarios y que esté bajo control del órgano que es la Junta Central Electoral. También el presidente habló del tema de los extranjeros que se registren en ese padrón. Hay que tener cuidado con eso. Ahora mismo en este momento de crisis migratoria que estamos viviendo, no solamente el local, sino global, con el tema de las disposiciones del presidente Trump. Y finalmente, el presidente también le sugirió a ellos que para el próximo proceso electoral las garantías electorales deben estar a tiempo. Recuerden que nosotros, todos los partidos de oposición prácticamente, hicimos reclamos a la Junta con el tema del uso de los bonos del gobierno en las elecciones. Y si no fue hasta 20 días antes de las elecciones que se prohibieron, pero ya el daño estaba hecho, ya se habían repartido miles de millones de pesos en los diferentes tipos de bonos. Entonces, uno de los reclamos de la Fuerza del Pueblo a la Junta Central Electoral, que la ley de régimen electoral, que es la que rige en los procesos electorales, se cumpla y que las garantías realmente se nos salvaguarden a los partidos políticos. Hemos escuchado en los últimos días desde la Fuerza del Pueblo algunas advertencias de posibles miembros de ese partido que han estado coqueteando con cercanías al gobierno y al PRM. Hasta el momento, luego de esas advertencias, de esas denuncias, que se ha producido algún cambio, alguna cercanía con estas personas. No, fíjate que casualmente de las cosas que reclamamos en el proceso electoral era la compra de dirigentes, vulgarmente. Y sin entrar en muchos detalles, y ocurrió, le pasó al PLD, nos pasó a nosotros, y de verdad, para mí eso es deprimente, ver que una persona sencillamente por un asunto mercurial traiciona un principio ideológico. De verdad, no me veo ese error y lo dejo de entender. Pero a lo que nosotros apostamos en este Congreso es precisamente que si usted no tiene vamos a decir, la honestidad suficiente para estar en su partido, hacer las tareas que su partido le pide y estar como cercano a la México con doctor Báez, entonces váyanse por allá. Y entonces déjenos tranquilos aquí en nuestro partido, haciendo las tareas que estamos haciendo, que las estamos haciendo muy bien. Este Congreso, Franklin Almeida, yo estoy encantado. Desde el PLD nunca trabajé en los congresos. Siempre como que había unos compañeros que se encargaban de eso, pero ahora nos han designado a coordinar la mesa número 2, que trata nada más y nada menos, señores, de la línea de acción organizativa y electoral. Excelente. Imagínense ustedes la columna vertebral de un partido, y en esta mesa nosotros recibimos casi 700 propuestas de cambios de articulados, de artículos nuevos, cómo nos organizamos en torno a los centros electorales, a las mesas, en el exterior, cómo es la organización del partido. Bueno, riquísimo el debate y ya estamos concluyendo, ya estamos prácticamente obteniendo 21 documentos de 21 mesas que van desde los estatutos del partido, va, como decía, la línea organizativa electoral, pero los temas de mujer, los temas de juventud, temas de medio ambiente, dominicanos en el exterior, es decir, es un trabajo interesantísimo hecho como se debe hacer desde las bases hacia arriba.
Escuchamos no solamente a los compañeros del partido, escuchamos a la población, porque hay un ámbito importante del partido que se llama relación partido-sociedad. Y entonces ahí pusimos el oído en lo que la gente quiere. Nuestra propuesta como partido es convertirnos en el partido del siglo XXI, donde la inteligencia artificial está jugando un rol determinante en todo lo que hacemos. Ayer yo me reía muchísimo con mi madre porque le hice una canción con inteligencia artificial. Y cuando yo se la mandé, ella me dijo, pero tú fuiste a algún estudio, ¿a qué artista contrataste? Y no, yo le dije, no, mami, la hice con una aplicación y esa canción me costó $1. Wow. Y los derechos son míos y tú escuchas la canción. Entonces es sorprendente lo que se puede hacer hoy en día. Yo me cloné mi voz y ya ando cantando también por ahí. Pero también, por ejemplo... Pronto tendremos conciertos. No, ayer me dicen los muchachos que cuál es mi última producción, porque estoy haciendo un LP casi diario. Por ejemplo, el convertir textos en voz o voz en textos, impresionante. Por ejemplo, nosotros nos clonamos la voz y hay los artículos, yo lo paso a esa aplicación, a ese software, y inmediatamente ya tengo un audiolibro o un audio artículo, o sea, impresionante. Entonces, ese es el partido que queremos, el partido que entienda, que comunique bien, que comuniquemos bien, que la gente nos entienda cuando hablemos, pero que la gente se sienta cómoda. Digo, bueno, yo quiero que haya una transformación en el país. Veo la Fuerza del Pueblo, que es un partido amigable, un partido horizontal, donde no hay una superestructura que para que mi voz sea escuchada tengo que pasarme 20 años ahí. Sí, es un partido que sea moderno y que la gente tenga la tendencia a que, o sea desde adentro, o sea desde al lado del partido, o sea hasta siguiéndonos en las redes sociales, diga, ese partido me gusta. Hay muchos jóvenes ahí que tienen talento, que están desarrollándose, pero también hay un segmento que tiene mucha experiencia de Estado en los diferentes ámbitos, como lo que señalamos, economía, salud, infraestructura, entre otras importantes áreas, y que ese partido sea el que la gente diga, bueno, yo quiero que gobiernen en el 28 y apuesto a la Fuerza del Pueblo. César, sin lugar a dudas, siempre desde que el presidente Fernández, su primer mandato, decía que Leonel Fernández era el Dominican Dream. O sea, un joven que supo aprovechar las oportunidades en República Dominicana y en Estados Unidos en su formación. Y eso le daba que cualquier, yo decía, mis sobrinos, que son migrantes, pues también pudieran ser presidente de la República. Claro. En la formación, Leonel Fernández tomó lo mejor de ambas partes. ¿Cuál es la posición del partido? Y de manera muy particular, sabemos tu cercanía con el señor presidente, con la nueva medida del presidente Donald Trump de la repatriación de aquellos que están en una situación irregular. Bueno, lo primero es que en los temas migratorios, tanto locales como internacionales, nosotros siempre apelamos a que se apliquen las leyes en la forma que están establecidas, leyes y reglamentos migratorios. Y cada país es soberano de no tener en su territorio aquel que no tenga la documentación. Ahora bien, siempre la dignidad, el respeto al ser humano debe primar en toda acción de aplicación de la ley. Las informaciones que tenemos, bueno, ustedes la deben tener mejor que nosotros, porque están directamente en varios medios de comunicación, pero lo que yo he visto es abominable. O sea, lo que he recibido de parientes y de amigos es que hay temor, hay terror, la gente no quiere salir a la calle. Porque entonces esta unidad que se llama hielo, en español, que es ICE, le mienten a la gente. O sea, van a una casa y dicen, mira, queremos hablar contigo de tal cosa y tal cosa. La gente inocentemente abre la puerta, ya después que abriste la puerta, entonces ahí se va todo el mundo. Ahí se va el que es y el que no es. Y el que no es, luego entonces, que pasa muy mal rato, lo despachan a 2 o 3 días después. Pero pasa ese mal momento. Pero el que se lo llevan, señores, no tienen que ver si era una madre y dejó un hijo. No tienen que ver si tiene ahí su documento. No tienen que ver con nada. Lo atropellan para sacarlo del país por este tema que ha puesto el presidente Trump. Pienso que es una muy mala práctica. Entiendo también que es insostenible en el tiempo. Económicamente eso no hay que lo sostenga. Porque esas unidades que ustedes ven accionando cuestan muchísimo dinero. Y los Estados Unidos no están en su mejor momento.
Y si se le aplican los aranceles como se le han aplicado, se le está aplicando a México y a Canadá, entonces la recesión en Estados Unidos y la inflación será devastadora. Por un lado, no tienes mano de obra porque las estás sacando, y por otro lado, no tendrás productos porque al encarecerse habrá una merma de los productos y entonces te va a generar una inflación. O sea, es algo que yo entiendo que no va a tardar. Si llega a 4 meses esa situación será mucho, porque el propio país no lo va a aguantar. Entonces eso es más o menos lo que hemos visto en estos recientes días del señor Donald Trump de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, hay encuestas, estudios que están presentando a Omar muy bien, Omar Fernández, como un posible presidenciable para el año 2028. Esto y otras razones han motivado a que dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo vean en Omar el candidato hacia el 28, tomando en cuenta que es el joven, el que tiene la capacidad de poder aglutinar toda una oposición. Mira, yo pienso que lo primero, te decía, nuestro partido estamos inmersos ahora mismo en el Congreso Franklin Almeida, luego vamos al Congreso Profesor Manolo Tavares Justo, donde vamos a elegir todas nuestras autoridades del partido, desde el presidente del partido hasta los presidentes de direcciones de base, dirección política, dirección central. Es un verdadero reunión de la mata, como diríamos popularmente. Entonces, a partir de ahí, el partido tiene que concentrarse en fortalecer nuestro liderazgo local para hacer una buena oposición. Un partido que va al poder para poder llegar al poder, tiene que tener una línea opositora clara, contundente, que la gente se siente representada. Y luego entonces vendrá ese momento de elegir no solamente el candidato presidencial, sino todos los candidatos y candidatas de todas las posiciones electivas para febrero. Para nosotros, para mí en lo particular, es de muchísima alegría que cuando veo las encuestas que dan a Omar Fernández marcando muy positivo, y veo que su padre, el presidente de nuestro partido, también está positivo. Cuando sumamos los nuestros, derrotamos a cualquiera de cualquier partido. Los candidatos ganadores a la presidencia de la República hoy están, no candidatos, los perfiles. Están en la Fuerza del Pueblo. Entonces ya llegará el momento donde veremos eso y que la población entiende, que entiende el partido. Eso no es un problema para nosotros, pero reitero mi alegría que los campeones están en la Fuerza del Pueblo. Eso, comadre, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene, diría Mirabal. Y uno escucha todos los días que en la Fuerza del Pueblo hay un lío por el tema de la Secretaría General, que hay problemas con Dionis Sánchez, que ahora se regó Franklin Rodríguez, que hay una situación con Radamés Jiménez, que está cuadrado, cerrado, con Peñita. Realmente, ¿cuál es la situación? Mira, lo primero, y que está en Capicú, o sea, como cerrado por ambas partes. Lo primero es que igual me da mucha satisfacción que me hagas la pregunta, porque solamente en un partido que va por el poder hay ruido. Eso, y señores, la política, los partidos políticos... César, pero el ruido es que es la situación interna. Pero voy para allá. Por el tema, o sea, que no es ruido de... Magistrada, voy para allá. Voy para allá, tranquila. Digo que la política es el debate constante, el conflicto constante. Si no hay un partido político que está en conflicto, entonces no está haciendo su trabajo. Y en nuestro partido no hay ningún tipo de conflicto más allá del natural, en los procesos, es normal. Y lo único que yo te podría señalar de lo que me has mencionado es que se le ha hecho un reclamo a compañeros que están aspirando a destiempo a los cargos electivos. Punto. Este Congreso, Franklin Almeida estableció claramente que no se podía hacer proselitismo a cargo alguno dentro del partido hasta que no terminara el Congreso. Y el Congreso no ha terminado. Entonces esos compañeros, con mucho entusiasmo, con mucha dinámica, empezaron a hacer el proselitismo. Entonces se le ha dicho, mire, eso no está bien, o sea, usted le está llevando gabela a los otros que van a aspirar. Porque cuando se termine este Congreso habrá un mes de campaña, un mes y medio de campaña, entonces todo el que quiera va a salir, entonces pues ya usted tiene 3 meses, entonces no es justo que usted lo haga. De eso se ha tratado, pero luego lo otro está bien, vamos a esperar que llegue ese Congreso y vamos a, como digo yo, el que tenga más saliva, que traerá más hojaldras. Habrá una inscripción, usted va y se inscribe, participe y busque su voto. Eso es lo que tenemos que hacer todos y te aseguro que eso va a ocurrir.
Pero eso no pasó con el tema de algunas candidaturas en las pasadas elecciones, que eran como que pertenecían a X personas que tienen liderazgo en la fuerza del pueblo, en detrimento de otros. ¿Tú dices candidaturas? En el pasado proceso electoral, diputados, incluso básicamente de diputados, fue donde hubo el mayor ruido. Tú sabes que lamentablemente la ley 3318, entre los métodos que establece para elegir a los candidatos de los partidos, está el método de encuestas. Y está evidente, no solamente a la fuerza del pueblo, a ningún partido le funcionó de manera correcta ese método de encuestas. Eso fue terrible. Y lamentablemente hubieron casos en que las encuestas fallaron y se eligió por el método de encuesta es una primaria, lo único que es a través de encuestas. Y eso falló y no dio al traste con los mejores candidatos y candidatas, no en todos los casos, en algunos casos. Pero quedó bastante claro, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que no, en la medida de lo posible, por supuesto, no utilizaremos ese método para una próxima elección de candidatos y candidatas. Bueno, una vez ya establecido por sentencia del Tribunal Constitucional las candidaturas independientes, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué puede proponer la clase política tradicional para poder lidiar con este nuevo desafío? Yo entiendo que, y lo que hemos planteado, ir a una mesa de trabajo donde obviamente participe el órgano rector, el responsable de esa elección, y los partidos políticos, la sociedad y el Congreso. Y crear una nueva ley que no choque con la Constitución, ya hay una jurisprudencia como tú señalas, crear una nueva ley que sí permita tener filtros y controles para esas candidaturas independientes. ¿Usted quiere ser candidato independiente? Bien, válido. Eso lo establece la Constitución. Pero, ¿cuál es la forma? ¿Cómo usted, el dinero, cómo usted lo va a transparentar? Usted tiene que tener parámetros, usted tiene que tener no antecedentes penales, no haber tenido temas con drogas, etcétera. Son muchos los casos. Y también lo complejo que esto tiene. Le voy a poner un ejemplo sencillo que escuché del doctor Milton Rey Guevara, mi gran amigo. Si la Constitución establece que si desaparece el presidente y el vicepresidente, el partido político debe llevar una terna para sustituirlo. Si se muere un independiente, ¿qué va a pasar? hay que legislar sobre eso. O sea, fíjate que hay toda, pero esa es una cosita pequeña con el tema de los independientes. Tú estás hablando que son 7.000 candidaturas que hay entre diputados, senadores, alcaldes, alcaldesas, directores, etcétera. Multiplícalo por cualquier cantidad. ¿Cómo se va a ir a una elección? A una elección no, porque nosotros decimos, ¿cuándo son las elecciones? Decimos las elecciones, pero cada elección es independiente constitucionalmente. Es decir, la del Ejecutivo es una elección, la del Senado es una elección, el Congreso y las alcaldías, aunque sean el mismo día, son elecciones diferentes. Son tres procesos diferentes. Entonces, usted se imagina lo complejo que eso va a ser. Yo pienso que el país no está, nuestra democracia no está a un nivel todavía tan fuerte, aunque las democracias son procesos de construcción permanentes. Fíjense ese 6 de enero de Estados Unidos, cómo tambaleó esa gran democracia de prácticamente 200 años, la nuestra que es recién nacida, imagínense ustedes. Pienso que como país, contestando ya finalmente la pregunta, debemos de sentarnos y ponerle atención a ese proceso, a esas posibilidades, ahora que estamos a tiempo. Mire, salúdeme al suegro ganador. ¿Perdón? Al suegro ganador, al presidente Fernández, el suegro de Tito. Tú sabes que en una reunión de la dirección política el pasado lunes, nosotros tomamos un turno. ¿No le gustó ese saludo? Tomamos un turno. Tomamos un turno para un tema, pero empezamos felicitando al presidente. Primero le di el pésame por el Licey, pero luego lo felicité por el escogido. Entonces él tomó la palabra. Y me dijo, profesor, no, acuérdese que cuando a Albert le pusieron
manager del Escogido, yo hice una pausa en mi rol de Licey. Claro, bien. Bueno, Así que al suelo ganador. sí, Así es. reiterados para César Fernández por acompañarnos hoy lunes. No, gracias a ustedes, gracias de verdad. Bueno, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Aquí, de costumbre, nos vemos mañana en otro tribunal de la tarde de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye.